buenas tardes. Bienvenidos a la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato. El día de hoy tendremos el tema de transhumanismo y posthumanismo y estará a cargo de la doctora Fabiola Villela Cortés, quien es la responsable del Departamento de Educación Continua de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, ENES, Mérida, en la UNAM. Estudió la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con los grados de maestría en doctorado y maestría en Ciencias por el posgrado de Ciencias Médicas, Ontológicas y de la Salud de la UNAM. Asimismo, es candidata a investigadora por el Sistema Nacional de Investigadores CONACYT y es una de nuestras colaboradoras del Programa Universitario de Bioética. Muchas gracias, doctora Fabiola Villela, por la charla que va a ir impartiendo a lo largo de estas 2 horas y cedemos la palabra a usted. Muchas gracias Ángel, muchas gracias también al Programa Universitario de Bioética por esta invitación. Y pues bueno, les voy a contar un poquito de cómo es que yo llegué a este tema de transhumanismo. A mí me interesó mucho desde el principio la eugenesia, que como ustedes saben es todo este movimiento de bien nacer, y cómo desde mediados del siglo XX se ha venido desarrollando desde una perspectiva científica toda esta área. Entonces, de una u otra forma, toda la nueva idea de eugenesia acaba tocando este tema de transhumanismo y de posthumanismo. ¿Por qué? Principalmente porque la idea que tiene este movimiento transhumanista sigue de la mano de la mejora, ¿no? Entonces, la idea es que el ser humano puede seguirse mejorando constantemente. Y de hecho, para algunos, digamos, casi sería nuestra obligación hacerlo. Pero, entonces, digamos, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué hay que mejorar del ser humano? ¿Es su estado de salud o el tiempo de vida que pueda tener? O quizá, ¿por qué no pensar un poco más allá y prever esta posibilidad de que el ser humano pueda mejorar también en lo moral o también en sus relaciones con otros seres humanos o incluso con otros seres vivientes, ¿no? Y entonces, en este sentido, los transhumanistas lo que proponen es precisamente que el ser humano puede quizá no solo mejorarse, sino transformarse. Y en este transformarse está la primera pregunta, ¿no? ¿Transformarnos hacia a qué? ¿No? Somos ahorita seres humanos y ¿qué seremos si seguimos usando estas tecnologías para desenvolvernos? Y entonces dejar nuestras limitantes físicas, ¿no? Actualmente, pues, una persona podría, supongamos, levantar 200 kilos. Imagínense que alguien pueda levantar 1 tonelada. Una persona puede vivir 80 años. Imagínense que alguien pueda vivir el doble, 160, 250, 500, o simplemente que pueda ser un periodo indefinido. Ahorita sabemos que hay personas que tienen un coeficiente intelectual de 170. Imagínense a alguien que pudiera tener 220, 250, 300, que salga completamente de la escala. Eso, ¿qué haría? No solo en el sujeto, sino en la sociedad, hacia dónde nos llevaría y como especie, ¿cuál es ese siguiente paso al que podemos aspirar? Y en esta medida también está pensarnos ya no solo quizá como material biológico biodegradable, sino como esta mezcla de tecnologías que podrían estar en el ámbito de lo nanotecnológico, que son partículas diminutas. Todos los que hayan visto Iron Man ubican este término de nanotecnología, que es de lo que está hecho su último traje, ¿no? O robótica o inteligencia artificial. Y entonces es esta suma de tecnologías con lo que somos actualmente lo que nos permitiría ser algo más que humanos. Y ese ser más que humanos es precisamente a lo que nos vamos a referir cuando hablemos de transhumanismo. Entonces, les voy a comentar
Digo, a mí me gusta mucho este tema, pero lo que me gustaría mucho también saber es cuáles son sus dudas, sus opiniones, y ya acordamos acá que me las van a ir pasando para que esto no se convierta nada más en hora y media de mi persona humana hablándoles, sino saber un poco qué opinan ustedes y hacia dónde podemos llevar esta discusión, que, como intentaré demostrar, es algo que de una u otra forma nos va a competir a todos en algún momento, en algún futuro quizá no tan lejano. Entonces, bien, lo siguiente que tenemos que decir es que el ser humano se ha ido mejorando a lo largo de nuestra historia. ¿A través de qué? Bueno, a través de cosas que incluso ahorita estamos haciendo, ¿no? De una educación, de tener una excelencia en un ejercicio físico, incluso simplemente para mantenernos sanos y tener esta actividad física que nos permita mantener nuestros músculos en tono y nuestra circulación adecuada. También a través de una alimentación, no es lo mismo estar desnutrido que estar bien nutrido, bien alimentado. Y de una forma un poco ya más sintética son todas estas cirugías plásticas, ¿no? Maribel Guardia lo conoce esto muy bien, pero también a través de las leyes, ¿no? Tenemos todo un aparato social que nos ha permitido, pues sí, en cierta medida mejorarnos. Y entonces, lo que podemos preguntarnos es, ¿esto es suficiente o podemos dar paso o podemos dar pie a todas estas tecnologías biomédicas y cibernéticas que nos permitirían mejorar en este sentido que les comentaba antes, de romper estas barreras de la naturaleza humana, ¿no? Es decir, más allá de lo que humanamente es posible hasta este momento? Entonces, en este sentido, el transhumanismo, digamos, una primera definición que podríamos tener, es que es un movimiento sociopolítico intelectual que va a buscar transformar radicalmente a los seres humanos más allá de esta condición, les digo, a través de esta tecnología. Y entonces, sí quiero señalar esta parte de sociopolítico intelectual, porque no es nada más centrarlo en unos individuos, sino en cómo de forma global se va a ir viendo, sí, en nuestra sociedad, porque la idea es que de una u otra forma todos podamos tener acceso, sobre todo aquellos quienes quieran, ¿no? Por supuesto. Y en esa medida va a entrar también lo político. ¿Qué va a ocurrir con estas decisiones? ¿Quiénes lo van a permitir? ¿Qué gobiernos lo van a avalar? ¿Qué tecnologías se van a poder desarrollar también en cada país, en cada estado? Y, por supuesto, esta parte intelectual, porque pues, es una cuestión que surge principalmente del ámbito académico. Entonces, bien, tenemos una primera pregunta, lo cual me da mucho gusto, de Nash Huma, que pregunta qué opinamos del premio Nobel de este año. El premio Nobel de este año, supongo que estamos hablando de CRISPR-Cas9. Si es así, es una maravilla. Vamos a verlo un poquito más adelante. Principalmente por varias razones, este premio es muy significativo. Primero, se lo dan a 2 mujeres. Eso lo quiero aplaudir muchísimo. Y segundo, es una técnica que está abriendo las puertas a una mejora genética. Por mejora genética me refiero más bien a una técnica que permite específicamente ir afectando los genes. ¿Por qué? Porque hasta antes de CRISPR-Cas9, los intentos que se habían realizado eran un poco no tan exitosos, digamos, porque obviamente no se podía insertar un gen con tanta precisión. Y entonces, claro, esta técnica, al usar los mismos mecanismos biológicos, lo que va a permitir es ser sumamente específicos, atender genes muy concretos. Claro, se percibe que esta es la panacea, en parte lo es. Lo cierto es que de cualquier forma estas técnicas también nos permiten entender que nuestro conocimiento de genética, aunque es muy avanzado, aunque se ha desarrollado de una forma fantástica en 70, 80 años, lo cierto es que
tampoco lo conocemos todo, ¿no? Las interacciones que hay también con el medio ambiente, todo lo que se conoce como epigenética, pues que todos estos factores influyen, ¿no? Y es en ese sentido que, o sea, esta técnica permite, sí, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, eso no lo podemos perder de vista. Julio Molina nos pregunta, ¿los implantes nos transforman en otro ser humano? A quienes las reciben se le da una calidad de vida. Los implantes, si por implantes vamos a estar hablando más bien como de prótesis, digamos. Sí, ahora, aquí hay una cosa muy interesante con las prótesis. Las prótesis se pensaron principalmente para que un ser humano pudiera recuperar una función perdida. Y actualmente las prótesis que se están desarrollando incluso abren la posibilidad no solo de recuperar esa función perdida, sino incluso de mejorarla, ¿no? Más adelante les voy a comentar. Hay algo súper interesante desde mi punto de vista. En 2016 se iniciaron las Olimpiadas Cibernéticas, que básicamente son Olimpiadas pensadas para, digamos, cyborgs, ¿no? Para toda esta cuestión precisamente cibernética, en donde ya se suma una parte orgánica con una parte, cibernética, y cómo han ido mejorando. Entonces, la historia de la prótesis empieza con una pata de palo, digamos, ¿no? Muy a grosso modo. Sí hay una historia de las prótesis muy interesante. Y actualmente ya es tan fino, porque quizá ya no nada más se trata de emular ese órgano, ese tejido, sino les digo, de mejorar esa función. Y en ese sentido podemos tener un desarrollo muy interesante, ¿no? También esto nos va a permitir saber cómo funciona en relación con nuestro cerebro, o nuestros nervios, en fin, ¿no? Se tiene que tener un conocimiento anatómico y biológico mucho más desarrollado. Entonces, es fascinante y sí que quienes lo reciben tienen una mejor calidad de vida. Esta es una de las cosas que también están en el transhumanismo, que, digamos, desde una perspectiva biomédica, el comentario es que la misma medicina es la que de cierta forma está impulsando esta idea de mejora, porque antes la medicina, claro, tenía ciertas limitantes, pero una vez que la medicina se va sumando con todos estos adelantos tecnológicos, poco a poco van moviendo esa parte, esa frontera de que era para paliar o para restaurar la salud a incluso mejorarla, ¿no? A través de una prevención que ya no es nada más acotada, ¿no? Sino que precisamente nos permite mejorarnos. Perdone, si se cuelan los ladridos, es mi perrita que está muy entusiasmada porque está pasando su amigo perro en la calle, ¿no? Entonces, bueno. Lo que les quería decir es precisamente estas cuestiones que hay ahorita en medicina, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que podemos hablar de sangre sintética, que es algo muy interesante porque se hace, es un desarrollo pensado precisamente para cuestiones de transfusión, falta de sangre en los bancos, en fin, ¿no? Y también muchas cuestiones de seguridad y de sanidad. Pero esta sangre sintética, digamos, podría tener una capacidad de mejor oxigenación. Y entonces, la medicina, les digo, esta cuestión que tiene mucho que ver con el transhumanismo, son estos desarrollos que se hacen pensados para un fin específico, para atender un padecimiento o a una enfermedad. Y entonces, ¿qué pasa cuando todo eso lo tomamos y se lo ponemos a alguien sano? Entonces, regresando al ejemplo de esta sangre sintética que permite oxigenar mejor, pues vaya que eso es lo podemos conocer como dopaje atlético, ¿no? Que alguien pueda oxigenar mejor, por supuesto que le va a dar una mejora en su desempeño físico, ¿no? Y eso para los atletas es un tipo de dopaje. Por ejemplo, las drogas
cognitivas, ¿no? Modafinil, que se usa, por ejemplo, para la narcolepsia. Para una persona sana, eso te puede mantener despierto y enfocado mucho más tiempo, ¿no? Y por cierto, este es un tipo de dopaje que ahorita se está dando en diferentes universidades que tienen altos niveles de exigencia. Se ha visto que algunos alumnos están utilizando este tipo de fármacos para mejorar su capacidad, lo cual abre también el debate de por qué alguien sano tendría que utilizar esto simplemente para mantenerse competitivo. Y entonces ahí viene también, o podemos abrir una reflexión respecto a las presiones que la misma sociedad en la que vivimos nos están orillando. Y les digo, en el caso ya de prótesis un poquito más específicas, también hay músculos biónicos, ¿no? Hay, les digo, toda esta cuestión de nanotecnología, en fin. Todo eso es lo que nos permite irnos mejorando. ¿Quién más? Mario Flores López. ¿Son las drogas para el rendimiento físico de los atletas una forma de transhumanismo? Es precisamente lo que estaba comentando. Sí se podría considerar. Es más, hay un autor que se llama Julian Savulescu. Él considera que sí, que incluso quizá ya no sea una cuestión de prohibirlo, sino quizá de cambiar la forma en la que percibimos estas formas de hacer ejercicio y decir, bueno, para volver a nivelar la competencia, ¿por qué no permitir que todos lo hagan? Y aquí hay una crítica que hace, acabo de olvidar su nombre, Michael, ahorita lo recuerdo. Pero él lo que dice es que el transhumanismo en realidad lo que atenta es contra esta posibilidad de que cada ser humano pueda desarrollarse en esta cuestión casi virtuosa de constantemente mejorarse, ¿no? Y de tener un objetivo que sea ese, de perfeccionamiento propio, ¿no? Y entonces al momento en el que metemos una droga, les digo como de oxigenación, EPO, en fin, entonces toda esa idea se rompe, ¿no? Ya no es alguien que pueda tener un don, ya no es alguien que pueda tener la disciplina, ya no es alguien que constantemente está por este ejercicio de carácter, ¿no? Sino que ya hay algo químico de por medio, ya hay una tecnología que lo atraviesa y en ese momento se rompe. Y claro, Sanders, bueno, para él dice, es que esto es ir en contra de aquello que nos hace humanos, ¿no? De esta contingencia, de esta forma en la que nosotros como sociedad también vamos a encontrar en estas personas que son capaces de tener este tipo de logros, ya no los vamos a ver como eso, ¿no? Con esa admiración, porque ya va a haber, o ya todos vamos a saber que hay una tecnología de por medio que te puede hacer mejor. De hecho, ahorita en Netflix acaban de sacar una película que se llama Project Power. Está buenísima, véanla porque es un poco en ese sentido, ¿no? En fin, pero sí, podría ser una forma de transhumanismo estas drogas para el rendimiento de los atletas. Sí, hablábamos de esas tijeras genéticas de CRISPR-Cas. Manuel Estrada nos pregunta, ¿los avances transhumanistas son efímeros o duran casi toda la vida? Bien, esa es una excelente pregunta. Hay algunos que pueden durar poco tiempo y habrá otros que están pensados incluso no solo para la persona, sino para su descendencia. Y ahí ya estaríamos hablando de una mejora genética en células germinales y en este caso pasaría ya a todas las generaciones o
o lo que ocurrió con el caso de las niñas, de las gemelas nacidas en China, también por CRISPR-Cas, en donde este médico lo que hizo fue alterar ese genoma para que no pudieran tener VIH-Sida, o lo que se ha hecho también por la eliminación del gen BRCA1 y 2, que es el que está relacionado con cáncer de mama, ¿no? Entonces, esas, por ejemplo, ya son para toda la vida. Entonces, sí va a depender mucho de cuáles son las tecnologías que estemos considerando. Ok, entonces la segunda parte de Manuel Estrada dice, me refiero a si las drogas que mejoran el rendimiento de los estudiantes o atletas son avances transhumanistas o no, y qué diferencia habría con el café o energetizantes. Y esa pregunta, que cuál es la diferencia que hace con el café o energetizantes, es precisamente lo que permite abrir también la discusión hacia lo ético. Porque quienes están a favor del transhumanismo van a señalar que no hay ninguna diferencia, ¿no? Lo que comentábamos un poco antes. Si ya lo hemos hecho a través de la educación, a través del ejercicio, a través de la alimentación, del café, ¿cuál sería la diferencia con todas estas nuevas, con estos nuevos fármacos o con estas nuevas sustancias? Y lo que comentaba, para algunos, principalmente quienes estén a favor, van a decir, no hay en realidad ninguna diferencia, pero hay otros que sí, que van a decir, perdón, pero esto ya no es, esto ya rompe con esa parte natural, ¿no? Al estar atravesada por este apartado tecnológico, ya no va a ser considerado lo mismo, ¿no? Porque obviamente las implicaciones, conforme vayamos incrementando ese nivel de tecnología, pues van a ser mayores, ¿no? Entonces, insisto, ellos consideran que algo se pierde. No podemos llamar posthumanismo a superar el antropocentrismo y asumirnos dentro, como somos una especie más inexplorada. Perdón, Ivalú, no entendí mucho la pregunta, no sé si la puedas reestructurar y la revisamos un poquito más adelante. Y bueno, mientras regreso a esta parte. Entonces, Nick Bostrom es uno de los principales exponentes del transhumanismo y él lo que va a señalar es que es precisamente este término humanismo, él lo va a recuperar desde la Ilustración. Y va a tener varios aspectos, que es, primero, es un humanismo racional y basado en ciencia. ¿Sí? Y entonces aquí viene algo bien interesante, porque va a ser una de las primeras grandes críticas que van a hacer filósofos al respecto. El humanismo, considerado desde la Ilustración, podemos nosotros creer que engloba a todos los seres humanos, ¿no? Y entonces todos estamos representados en él. Lo cierto es que no. Este humanismo racional nos permite preguntarnos quiénes son racionales. Y en ese sentido ya podemos ver que hay una diferencia, ya no todos van a estar ahí. Y lo mismo con el ámbito de la ciencia, porque obviamente estos humanos racionales, que son los que van a estar involucrados en cómo se desarrolla la ciencia, pues no van a ser todos, ¿no? Principalmente, y esto se puede ver reflejado en El hombre vitruviano de Da Vinci, pues hay una idea ideal, bueno, hay un ideal de cómo tiene que ser ese ser humano. Y entonces, los estudios críticos, sobre todo en el ámbito feminista, van a decir, las mujeres no estamos ahí. Uh-huh. No se nos contempla en esta idea de ese ser humano. Y no solo vamos a ser las mujeres, porque obviamente no somos hombres, pero tampoco van a estar incluidos otros grupos, ¿no? Esos otros que van a ser
otras razas, ¿no? Obviamente no van a ser ya no son hombres blancos nada más, ¿no? ¿Qué pasa con todas estos otros, no sé, asiáticos, afrodescendientes, de culturas originarias, ¿no? ¿Ellos dónde están? ¿Por qué? Porque sistemáticamente se les ha dejado fuera. Y esto no es menor, porque obviamente si lo que queremos o la narrativa a la que nos queremos suscribir con este transhumanismo es que es para todos, pues no, porque ni siquiera todos van a estar en ese desarrollo de necesidades que pueden ser cubiertas por esta tecnología o en el desarrollo de estas mismas tecnologías o en la forma en la que se pueden expresar necesidades que no están siendo visibilizadas por esta mediación de tecnología. Y entonces esa es una de las primeras grandes críticas, ¿no? Si en realidad pareciera que este transhumanismo, insisto, pretendía como ser abarcativo para todos los seres humanos, no. Y esta implicación es profunda porque entonces, ¿qué va a pasar con esas personas que tienen derechos? Lo vamos a ver más adelante. Hay algunos que ya están generando o buscando que se hagan cartas de derechos humanos más, ¿no? Transhumanos o cyborgs, ¿no? Principalmente son ahorita los dos que ya han propuesto una lista, ¿no? Una propuesta de derechos. Y entonces esto, les digo, no es menor, es sumamente interesante, porque les digo, esta idea de cuáles son las implicaciones de hacernos más que humanos, pues que tiene implicaciones bien interesantes. Stephanie Michael. ¿Podría un individuo considerarse humano con el 50% de su biología reemplazada por dispositivos tecnológicos? Y si fuera que se consideraría humano, ¿qué pasaría si su biología fuera reemplazada por un 80%? Exacto. Tú, muy bien. Muy, muy bien, Stephanie. Esa es precisamente la pregunta, ¿no? Y de hecho, tengo yo una diapositiva un poquito más adelante que habla precisamente sobre eso, ¿no? Y también, ¿cuáles serían estas partes que son reemplazadas, ¿no? Es interesante recordar que en algún momento se pensaba que el ser humano era, pues que la vida de un ser humano se podía ver desde el corazón, ¿no? Mientras el corazón fuera el que dejara de latir y eso hiciera que el ser humano estuviera muerto, pues el corazón era así el centro, ¿no? El centro vital de un ser humano. Ahorita no, ahorita cambió y es nuestro cerebro, ese músculo que tenemos entre oreja y oreja. Y entonces ahí cambia, ¿no? ¿Qué pasa si no... Olvídate que fuera el 80% de nuestra biología la que cambiara. Si a ti te quitaran el cerebro y te pusieran un circuito, ¿no? Que todo fuera artificial, que tu cerebro fuera artificial. Si creemos que una parte crucial de nuestra humanidad es ese cerebro, si lo cambiamos, dejamos de serlo. Pero ¿qué pasa si ese cerebro, esa conciencia que está albergada en nuestro cráneo, la pudiésemos descargar a una nube? ¿No? ¿Ahí qué? O sea, puedes seguir considerando que eres un humano que por fin venció esta idea cartesiana de estar atrapado en un cuerpo y entonces al poder estar viviendo libre, ¿no? En una nube y ser bits e información, ¿seguiría siendo humano? Esas son las preguntas que ahorita están por resolverse. No es menor, porque sí hay una fuerte... No es que se esté dando en todo el mundo, pero sí hay iniciativas muy interesantes que ahorita están siendo auspiciadas por millonarios
Elon Musk entre uno de ellos. Todos recordarán a este hombre pues, últimamente por el gran logro de SpaceX, pero él está metido también en muchísimas otras cosas de tecnología. Y una de esas es Neuralink, que es lo que dice es, bueno, para poder mejorar estas capacidades humanas, podemos sumarle una capa de circuitos a nuestro cerebro y entonces brincar con esto por completo esta inteligencia pues mediocre, digamos, que tendríamos como humanos normales. Y hay otra que está pensándose para sí poder descargar nuestra conciencia a una nube. Hay muchas personas que consideran que esto último es mucho más del carácter de la ciencia ficción todavía, que no es posible, muchos que ni siquiera se lo están tomando muy en serio. Sin embargo, hay personas que están intentándolo, ¿no? Que están viendo si sí es posible o si no, y entonces mantenerlo todavía en el ámbito de la ciencia ficción. Pero sí, esa es la pregunta, ¿qué cambiaríamos? Y te digo, no es menor, porque sí ahorita ya hay, lo vamos a ver más adelante, pero en esta propuesta que se está haciendo de derechos de los cyborgs es precisamente lo que ellos presentan, ¿no? ¿Hasta dónde? Candela Duarte, sería como la selección artificial aplicada a humanos, claro. Sí. De hecho, ese es uno de los argumentos sobre los cuales estos transhumanistas soportan esta idea, ¿no? Lo hemos hecho durante siglos, ¿no? Hemos buscado tener a las personas más sanas, ¿no? Por eso les comentaba yo que yo llegué aquí por cuestiones de eugenesia, ¿no? Porque entonces esta cuestión de eugenesia, que es precisamente surge como selección artificial pensada para los seres humanos, con miras a que todos podamos de forma mucho más orientada, ¿no? Tener a los mejores hijos. De hecho, Galton, que es, digamos, el padre de la eugenesia, entendida esta como una ciencia, era lo que él decía, ¿no? Ya no vamos a dejar que la naturaleza lo siga haciendo de forma torpe, sino que nosotros como seres humanos podemos tomar las riendas de nuestra propia evolución y hacerlo de una forma estructurada y con un objetivo claro, ¿no? En fin. César, lo que nos hace humano es convencional, nada está escrito en mármol. Sí, y eso es lo que dicen los transhumanistas, ¿no? La naturaleza humana ya no es un fin en sí mismo, sino lejos de eso, es un punto más en la evolución y esta puede ser reconfigurada por medio de la aplicación de estas tecnologías para convertirnos en más que humanos, ¿no? Entonces, esta idea de que la naturaleza humana es sagrada, es inamovible, es intocable, pues no, ellos dicen no ha sido, porque incluso hay algunos que sostienen que parte de nuestra naturaleza humana es precisamente esta capacidad tecnológica, ¿sí? Entonces, si eso es parte de nosotros mismos, de eso que nos hace ser seres humanos y no otra cosa, ¿no? Porque al final es algo que no compartimos con otras especies, es lo que dicen. Entonces, bueno, digamos, esa es nuestra propia naturaleza. Entonces, usar esta tecnología es ser ese humano, ¿no? Y lo podemos hacer para mejorarnos, entonces, ¿por qué no hacerlo? Y entonces, pensarlo así es desarticular esta naturaleza humana, les digo, como algo, como tú bien mencionas, que estuviera escrito en mármol. Entonces ya no es maleable, es permeable, es algo que nosotros podemos ir manejando. Y entonces, claro, ellos se preguntan, ¿qué hay de malo en eso? ¿No? Nos piden, al contrario, así aplaudirlo y promoverlo. Pero les digo, va a haber, por supuesto, hay mucha gente que dice no.
porque entonces eso a nosotros en dónde nos deja. Y hay un temor ahí que es muy interesante, que tiene que ver también mucho con nuestra propia historia. El ser humano, si hay algo que ha hecho, es pues aniquilar a lo que considera otro, ¿no? Lo hemos visto con la historia de América, por ejemplo, el exterminio de culturas originarias, el exterminio de gitanos en Europa, o de aquellos que se consideran como humanos fallidos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Homosexuales, personas que tienen alguna enfermedad mental. Y entonces, este miedo, claro que lo que va a provocar es que muchos digan, ¿qué va a pasar cuando tengamos a esta nueva, a estos transhumanos o a estos posthumanos? Van a voltear y nos van a ver como simples mortales, ¿no? Literal. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué nos van a hacer? ¿Nos van a exterminar porque somos así un eslabón perdido en la evolución? ¿O nos van a convertir en sus esclavos? ¿O qué nos van a hacer? ¿No? Y la otra es que más bien ahorita los que somos seres humanos, frente a estos seres que van a ser mucho más desarrollados en uno o varios aspectos, o que puedan tener muchas más capacidades, entonces que nosotros queramos exterminarlos. Un poco lo que ocurre con X-Men, ¿sí? Ahí está como muy claro, ¿no? El doctor Javier, ¿no? Que es el que tiene esta clara idea de que todos podemos convivir, mientras que Magneto está como muy claro de que pues son el siguiente paso en la evolución, ¿no? Y entonces, pues, ¿no? Hay que, antes de que un ser humano imperfecto los extermine a ellos, que son mucho más evolucionados, pues entonces habría que aniquilar a ese paso previo. Y entonces, les digo, esto de transhumanismo, podemos encontrar muchas referencias en la ciencia ficción y en la cultura pop, pero lo interesante es ver cómo se articulan también estos miedos, ¿no? Estas cuestiones políticas y sociales, porque al final del día, pues es a donde nos lleva esta posibilidad es a donde nos llevan estas reflexiones de posibilidades tecnológicas, ¿sí? Entonces, pues esto, ¿no? Un poco lo que tú comentabas es de César, es precisamente esto que está en esta diapositiva, ¿no? Silvia pregunta, ¿seremos nosotros y ellos? Sí, un poco lo que comentaba, ¿no? Mejorar los aspectos físicos, mentales, minimizar enfermedades, aumentar la esperanza de vida, podrían ser todas benéficas y aceptadas por todos, pero ¿cómo se evalúa y controla que no pasen los límites de la especie? Aquí está, esto es muy interesante. No necesariamente esto tendría que ser algo malo, ¿no? Que pase estos límites de la especie. Incluso, les digo, es un poco como esta parte un poco optimista, ¿no? En donde el ser humano, porque el transhumanismo, como se los he estado presentando hasta el momento, también es una forma, digamos, bastante antropocéntrica, ¿no? de pensarse. El ser humano está en el centro y es al quien todos tendríamos que estar pensando en nuestro horizonte moral, ¿no? O ético, y nada más. Y entonces, claro, romper esta barrera de la especie trae también otras reflexiones y otras implicaciones, ¿no? De entrada, les digo, pensar si estos transhumanos o estos posthumanos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, serían esa otra especie y entonces, ¿no? ¿Cómo nos relacionaríamos con ellos? Pero también, si lo pensamos hacia otras especies de animales no humanos,
¿cuáles serían sus implicaciones? Hay poco trabajado en este sentido, es claramente una rama que es bastante interesante, pero también, insisto, nos permite pensarnos en relación con estas otras especies. Jimena Mayra pregunta, ¿podríamos vivir algo parecido en Gattaca? Sí, claro. Esta es una de las películas icónicas, digamos, de esta idea transhumanista. Aunque Gattaca está mucho más pensada, digamos, desde una clave eugenésica. Pero sí, es esta idea de también superar esta cuestión natural de azar, ¿no? Donde el azar se ve como algo ya no deseable. ¿Por qué? Porque es cuestión de que nosotros podamos voltear y vernos, ¿no? Tenemos muchas deficiencias, ¿sí? Tenemos muchas enfermedades, tenemos muchas limitantes. ¿Por qué seguírselo dejando a la naturaleza? ¿Por qué no cambiarlo? Y esto sí aparece en Gattaca, pero hay otra propuesta también de Julian Savulescu. Es curioso porque Julian Savulescu él no se considera a sí mismo como transhumanista, aunque todos sus trabajos van en ese sentido, si me lo preguntan a mí. Él lo que dice es que ahorita, con toda esta posibilidad tecnológica que nos permite afectar nuestra reproducción, tendríamos que hacerlo. Ya no, o sea, si uno quiere reproducirse, incluso sería una obligación moral hacerlo a través de estas tecnologías para tener a los mejores hijos posibles. Y sí hay como una base que él estipula, que es sanos, ¿no? ¿Por qué no? Y esto, claro, que es una afrenta para todas las otras comunidades que no entran en esa idea de sano, ¿no? Porque entonces también podemos reexaminar este concepto que cada vez es más complejo, ¿no? Y entonces es excluir en cierta medida a todas aquellas personas que tienen alguna discapacidad por nacimiento, alguna enfermedad genética, alguna enfermedad congénita, ¿no? Algo que venga, sí, a través, desde su gestación. Y claro que ellos lo toman como una afrenta. Y sí que la es, ¿no? Porque entonces, ¿dónde quedan esta posibilidad de no ser exterminado? Y por eso les digo que quienes están en contra, o por lo menos que ven el transhumanismo desde un pensamiento mucho más crítico y no solamente desde las posibilidades de mejorar la calidad de vida para todos, ¿no? Esta narrativa no les va, no, les parece que incluso puede ser bastante engañosa, ¿no? Que dicen, claro que no. O sea, regresamos a este punto de si ese transhumanismo se funda, ¿no? Tiene sus raíces en esta idea de este ser humano blanco, hombre, racional, que tiene una capacidad de propiedad, ¿no? ¿Dónde están todos los demás? Y sí, ese es uno de los temores que a mí me parece que es muy viable, ¿no? Es algo que sí hay que considerarlo. La licencia, sí, ciencia ficción, les digo, la ciencia ficción es lo mejor. Y de los animales, no están dentro de esos otros. Esto también lo considera Sanderson. Gracias, Sanderson, sí. Ya hoy les insertamos ADN humano a cerdos para usar sus órganos para trasplante de órganos. ¿A partir de qué porcentaje de ADN sería o no un ser humano? Sí, esa pregunta no es menor, pero les comentaba, también aquí tiene mucho que ver en dónde, ¿no?, se inserta este ADN del ser humano. Si es, por ejemplo, como en el caso de los cerdos,
para que pueda haber xenotrasplantes. Esa es una. La otra, que causó muchísimo revuelo hace no muchos años, fue el estudio que hicieron en ratones de ponerles neuronas humanas, ¿no? Y les digo, nuevamente, esto impacta porque es precisamente en el cerebro, y es ese órgano que hoy por hoy estamos considerando que es el centro de nuestra humanidad. En él hemos confinado nuestra conciencia, nuestra personalidad, que de ahí es como toda esta cuestión de persona, ¿no? Y entonces sí va a haber una distinción, aunque claro, este tema que se toca desde el punto de vista animal quizá pueda estar un poco más pensado, que se pueda reflexionar mejor desde, no tanto desde transhumanismo, sino desde animales genéticamente modificados y también a través de una ética de la tecnología, ¿no? Yo lo centraría un poquito más ahí. Robocop, híjole, sí, me ganaste, Julio Molina. Ahorita vamos a ver Robocop. Estas preguntas no son nuevas, exacto, ¿no? Es un poco lo que dice Juliana González, que esta tecnología y estos nuevos dilemas en realidad nos regresan a aquellas preguntas viejas, ¿no? ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es la naturaleza humana? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Son esas preguntas, pero es muy interesante porque en este momento, al estar cruzadas por estas tecnologías, al tener estos impactos, no solamente en la vida individual, sino social, política, que expande nuestra responsabilidad hacia las generaciones futuras, no es lo mismo preguntárselo. Puede ser la misma pregunta, pero la reflexión no necesariamente es la misma. Y es precisamente porque hoy por hoy es la complejidad en la que ya se encuentran lo que hace cada vez más difícil que podamos reflexionar sobre ellas. Bueno. Voy a avanzar un poquito más. Ahorita regreso a las preguntas, pero es que si no, está muy interesante esto. Ok. Todo esto para llegar a esta parte de posthumanismo. Les había comentado, ¿no? Está el transhumanismo y está el posthumanismo. Como su nombre lo indica, este posthumanismo es después del ser humano, es más allá de este ser humano. Sé que viene después. Bostrom va a identificar o va a presentar esta propuesta como aquella que parte, ¿no? Estamos siendo seres humanos, nuestro ideal es llegar a ser posthumanos, bueno, no nosotros, sino la humanidad. Y en este ínter, el puente que junta a estos dos es el transhumanismo. Digamos, el transhumanismo es algo temporal que nos va a permitir llegar a ese posthumanismo. Pero va a haber otros autores que van a centrar esta idea de posthumano no solamente a través de la técnica y la tecnología, sino esta idea, esta crítica posmoderna, ¿no? A este ideal humanista que era lo que habíamos estado comentando un poquito antes, donde les digo, se va a sumar el pensamiento feminista, los estudios postcoloniales también, culturales y también el ecologismo radical. ¿Por qué? Porque entonces, ¿quiénes van a ser estos seres que ya no van a estar incluidos en este ideal de humanismo, ¿no? ¿Quiénes van a ser estos grupos que van a estar visibilizados? Y también, ¿qué va a implicar, por ejemplo, si recuperamos esta idea de Bostrom, de ser seres que ya puedan vivir indefinidamente? Eso, por ejemplo, ¿cómo afecta, ¿no? También
la forma en la que vamos a vivir y de dónde vamos a sacar esos recursos y a qué estilo de vida le estamos apostando. Hace un par de meses, creo, perdón, pero es que esta pandemia ya a mí ya me quitó un poco el calendario, pero hace un par de meses salió la nota de que ese día era el día en donde se habían agotado, digamos, los recursos para este año, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Que mantener el nivel y el estilo de vida del mundo con todo este consumo y también con todo este desperdicio, claramente la tierra nos alcanza para tanto, ¿no? Porque los recursos son limitados. Y en ese sentido, si nos pusiéramos, digamos, una fecha de pues hasta aquí llegaron tus recursos, esa fecha nos alcanzó escasamente para pasando la mitad del año, lo que significa que estamos en deuda, digamos, con el siguiente año. Y esto nos ha ocurrido ya años previos. Entonces, no podemos mantener este estilo de vida, no podemos mantener esta forma en la que consumimos recursos, ¿no? Desde un capitalismo. Y a esa crítica es también hacia dónde va el posthumanismo, ¿no? Es qué estamos haciendo y a dónde queremos llegar y quiénes van a ser estas personas que nos van a permitir, o este pensamiento que nos va a permitir también superar, ¿no? Todo esto, ¿no? Y principalmente les digo, pues, identificar cuáles son estas diferencias. Me voy a brincar esto. Okay. ¿No? Entonces, lo que les decía un poco hace rato, esto de descargar nuestras conciencias. Vamos a ver un poco las preguntas. ¿De qué sirve modificar la inteligencia humana si no hay evolución ética y moral? Bien, esa es una pregunta muy interesante. Principalmente, me parece que es muy interesante por dos puntos. Uno es algo que se comparten, así de qué serviría, pero la otra es por qué pensar que nuestra inteligencia no va junto con nuestra moral, ¿no? O con nuestra ética. ¿Por qué lo tendríamos que ver como algo distinto? Es una pregunta interesante. Quizá aquí tenga que ver con esta forma en la que se plantea un poco la inteligencia artificial, que es deshumanizada, que es algo que quizá esté programada bajo estándares en los cuales no entra una posibilidad ética. Pero a esta pregunta déjenme comentar que ahorita hay no muchos, pero sí que hay varias propuestas en relación a cómo se está haciendo la inteligencia artificial. Porque al parecer le estamos pidiendo a estos desarrollos que sean capaces de tomar decisiones mejor que lo que hacemos los seres humanos. Para muestra, tenemos el caso de los autos, ¿no? Los autos con inteligencia artificial, en donde se tienen que manejar solos, y no solo eso, tienen que poder decidir qué van a hacer, si tienen que decidir entre atropellar a una persona o a 5 o un ciclista, en fin, que hay muchos ejercicios que han estado haciendo para señalar por qué los autos que se manejan solos no pueden salir todavía al mercado, porque no son a prueba de esto. Algo que no podemos olvidar, y aquí es interesante, es que estas inteligencias artificiales primero van a estar programadas, por lo menos en un inicio, por mano humana. Hay algunos autores que lo que señalan es que si vamos a pedirles que tomen decisiones de carácter ético, sí tiene que haber en su programación algo, ¿no?, relacionado a la ética. Puede ser, digamos, desde una perspectiva utilitarista o consecuencialista, ¿no?, que traiga el mayor beneficio y que pueda disminuir el riesgo. Eso es algo ético, ¿no?
Pero también aquí la cuestión de cómo se va a generar esta inteligencia artificial tiene que ver con tecnologías violentas, con tecnologías de guerra, ¿no? Que es algo que ha escrito Braidotti, y es precisamente qué vamos a pedir de estas inteligencias artificiales. Entonces, más bien yo pensaría, corrígeme si estoy mal, que, Paloma, por favor, corrígeme si estoy mal, que pensar que la inteligencia o que una inteligencia superior no va de la mano con la ética puede tener su origen en esto de inteligencia artificial, pero si no, sí que es un error, porque entonces, por ejemplo, Bostrom y Max Moore están casi seguros, ¿no? Bueno, la forma en la que ellos presentan sus propuestas de transhumanismo en relación a inteligencia artificial es que a mayor inteligencia, mayor ética, ¿no? Entonces, bueno, es bastante interesante. No solo inteligencia artificial compone el transhumanismo, hombre como medida de todas las cosas. Exacto. Bien, Iván. Esto que comentas, que el transhumanismo implica salir de considerar al hombre como la medida de todas las cosas. Más bien, ese es el posthumanismo, ¿no? Lo que les decía, que por eso la idea es que pueda ser esa forma de pensarnos más allá de seres humanos y quitándonos de ese centro. También es una propuesta que va en contra de este antropocentrismo al que hemos estado apostándole. Y sí, en esa medida, el hombre dejaría de ser la vara con la que medimos todo. Un ejemplo de transhumanismo serían las quimeras, de los cuales se habla algo, sí que hay quimeras, lo que les comentaba. Ok, aquí sería interesante también quizá señalar que las quimeras en biología tienen una definición muy concreta. Perdón, no me voy a meter ahorita en eso, pensando ya un poco en el tiempo, para que podamos abarcar un poco más. Pero sí hay, les digo, una diferencia desde la biología con el término quimera que valdría la pena revisar. Si nos da tiempo, lo podemos comentar hacia el final. Recomendar bibliografía de eugenesia. Sí, hay mucho ahí en español. Después, esto lo voy a apuntar porque Ángel Alonso nos va a apoyar también a compartirles bibliografía. Entonces, lo apunto para pasarles también por lo menos un texto en relación a este tema. Hay prácticas que incluyen animales en el transhumanismo. Sé que formalmente no es el nombre correcto, pero podemos mejorar genética en materia de salud para algunos animales. Sí, Manuel, lo que comentaba hace ratito, como transhumanismo como tal aplicado a animales, no. Sí, esto entraría en animales genéticamente modificados o animales destinados a investigación, principalmente. Ahí también la crítica que se hace es que mucho de las investigaciones que se están realizando con estos animales no necesariamente van a mejorar ni el bienestar ni la calidad de vida de esos individuos, ni tampoco de la especie. Esa es una de las críticas que se hace en ese sentido. Miriam, si la finalidad del transhumanismo es mejorar al ser humano por medio de la tecnología y eso requiere mucho dinero, ¿qué sucederá? Perfecto, me encantan estas preguntas, de verdad. ¿Qué sucederá con la gente de los países pobres? En efecto. Ok. Bostrom, Moore, Kurzweil. Ellos consideran que este transhumanismo va a estar de la mano del mercado, del libre mercado.
Entonces, un poco bajo esta tónica de la oferta de la ley y la demanda, si ahorita todas estas tecnologías son sumamente costosas y entonces solamente están a disponibilidad de unos cuantos, no se preocupen, en medida de que no se prohíban y de que se sigan desarrollando, poco a poco van a ir bajando su costo. Y en medida de que puedan bajar ese costo, van a ser cada vez más accesibles para todos. Un poco lo que ha ocurrido con la investigación genética. Cuando salió, hacer un análisis genético era carísimo, carísimo. Y ahorita es algo que cada vez ha ido disminuyendo el costo. No solo eso, sino que también el desarrollo tecnológico para poder hacer estos análisis se ha, digamos, democratizado, ¿no? Ya no está en manos de estas grandes universidades o de estos grandes laboratorios la maquinaria necesaria. Ahorita hay un movimiento muy interesante de Do-It-Yourself Biology. Es un grupo a nivel internacional, hay varios grupos a nivel internacional que lo que están buscando es que las personas puedan hacer y desarrollar ciencia literalmente desde las cocheras de su casa. ¿Por qué? Porque están convencidos de que el conocimiento y el desarrollo científico, al ser democratizado, va a tener el impacto deseado en la calidad de vida de todos, ¿no? Eso es a muy grandes rasgos. Parte de lo que ocurre con estos Do-It-Yourself Biology es que ellos también han empezado a desarrollar, les digo, esta tecnología en su casa, literalmente. De tal forma que ahorita, con impresoras en 3D, han logrado crear herramientas, ¿no?, de laboratorio mucho más económicas, más pequeñas, con la misma calidad casi. Y entonces esto tiene también la ventaja de que permite que esta tecnología se pueda mover, les digo, ya no está nada más en estas grandes universidades o en estos grandes laboratorios. A nivel político esto causa mucho temor, porque entonces todo esto no está regulado por el gobierno, ojo, por el gobierno. Si buscan Do-It-Yourself Biology, se van a dar cuenta de que hay un código de ética por medio del cual ellos desarrollan estas tecnologías. No son personas que quieran crear virus y sacarlos al mundo y que sea la siguiente guerra zombie, ni mucho menos. Sí hay un código de ética detrás, nada más que no coincide, digamos, con las políticas gubernamentales actuales, ¿no? Entonces es muy interesante, ahorita les digo, hay una tensión fuerte ahí, pero pues eso, regresando un poco al punto de que esta democratización de la ciencia y del avance científico está en esta tónica de la oferta de la ley y la demanda, y entonces será, digamos, cuestión de tiempo de que estas tecnologías puedan llegar a manos de todos, incluso de los más pobres. Desde una perspectiva más filosófica, o desde una crítica filosófica, esto es muy cuestionable, ¿no? Porque pareciera de verdad que no hay una forma de ponerle un pero a esto. Lo cierto es que sí que lo hay, desde un ámbito de justicia que va más allá de pensar en esta diferencia entre ricos y pobres, sino también en riesgos y beneficios, ¿no? ¿Quiénes van a ser las personas que carguen con los riesgos?
mucha de la tecnología ahorita que es de punta, sabemos que en medida que sea más novedosa, puede traer consigo varios, pues, varios efectos secundarios no previsibles. Y entonces los primeros que tengan acceso a ellas tendrán que ser quienes se los lleven, ¿no? Pero una vez que se empiece a desarrollar, queda más bien la pregunta de justicia es qué tipo de tecnologías se van a desarrollar para cada quien, para cada grupo, digamos, ¿no? Porque probablemente también eso va a estar atravesado por ideas sociales, ¿no? ¿Quiénes son los que tendrían que estar trabajando en el campo? ¿Quiénes son los que tendrían que estar haciendo actividades que son altamente riesgosas, que son mal pagadas, que están en manos de las personas que están en una situación de precariedad laboral, migratoria, en fin, ¿no? Entonces, también ahí hay todo un tema sobre qué va a pasar con estas tecnologías. No sé si, bueno, la película de Elysium, por ejemplo, trata este tema, ¿no? Precisamente en donde, pues sí, hay algunos que van a tener toda la tecnología y van a tener, digamos, este privilegio de mantenerse sanos y ociosos, ¿no? Es un poco lo que plantea Elysium. Mientras que las personas que trabajen y que tengan que hacer estas actividades que permitan a esos otros mantener su estilo de vida, es lo que va a permitir también el desarrollo de otras tecnologías, ¿no? Entonces, hay que ver un poco también hacia dónde se mueve todo esto, ¿no? El transhumanismo lo magnificará el programa del antropocentrismo, creo que ya habíamos comentado eso. El término medio es la virtud, dice Aristóteles, y el término medio es la dignidad del ser humano. No entendí esta pregunta, perdón. Miriam, si la pudieras replantear, te lo voy a agradecer. Antonio Moisén dice, ya veo a muchos potenciando a sus perros para acabar con los de los vecinos o los vecinos mismos. Antonio, también si pudieras replantearlo, te lo voy a agradecer. Mariana Ibarra, habría muchos problemas que resolver como humanidad antes de pensar en el transhumanismo. Esa es precisamente una de las críticas más fuertes que se hace, ¿no? Es por qué estaríamos pensando en esto antes de resolver muchos otros problemas. Bueno, ahorita regreso con eso. Un poco de la mano de lo que les estaba comentando, ¿no? De esta cuestión de qué va a pasar con nuestra inteligencia y esta posibilidad de descargarnos. A mí me parece muy interesante estas dos películas, ya tienen un poco sus años. Esta de Ex Machina es fantástica porque básicamente se trata de cómo una inteligencia artificial, ¿no?, digamos, busca ese camino para saber para buscar esa humanidad, ¿no?, que acaba siendo un poco un thriller psicológico. Es muy interesante. Si pueden verla, háganlo. Que contrasta mucho con Chappie, ¿no? Porque en Chappie es esta inteligencia artificial que cae en manos de unos delincuentes en Sudáfrica. Y entonces esta comparación a mí me parece muy interesante porque al final del día es sí retomar esta cuestión de qué, digamos, se va a alimentar esa inteligencia artificial para poder resolver estos problemas. Les digo, en el caso de Chappie es sumamente interesante porque ¿qué pasa si cae en manos de unos delincuentes? Y cómo se va a desarrollar, que en realidad es un poco lo que ya ha ocurrido con ejercicios de inteligencia artificial que acaban replicando
el machismo, ¿no?, que encuentran en Internet. ¿No? Y bueno, para este mismo tema de inteligencia artificial, pues está Sofía. Esto no es ciencia ficción, esto sí ocurrió. Es esta ginoide con inteligencia artificial que le proveen la ciudadanía. Y es que aquí hay muchas cosas, ¿ven? Primero es esta cuestión de que la hacen físicamente con características de sexo mujer y aparte tiene género femenino, ¿no? ¿Por qué? Es una gran pregunta. Y la otra es que se le concede la ciudadanía, ¿no? Esta inteligencia artificial es una ciudadana. ¿Qué significa eso? Pues que tiene ciertos derechos, lo cual causó muchísima polémica porque, como saben, todavía hay mucho por hacer en cuestión de derechos humanos para las mujeres en toda esa parte del mundo, ¿no? Arabia Saudita es un tema complicado en cuestiones de género, ¿no? Y entonces, ¿por qué a esta inteligencia artificial se le dota de esto, ¿no?, de esa ciudadanía? De verdad, es un tema que por sí mismo podríamos dedicarle 2 horas sin mayor inconveniente para ir identificando cuáles son los diferentes puntos y también cómo se ha ido desarrollando la discusión desde entonces, ¿no? Entonces, Mario Flores, hay una idea de selección deliberada. No todos tendríamos acceso al transhumanismo, así es. Entonces, habría un pensamiento superior al cual orientarse. ¿Qué podría ser un fin hacia tal progreso de estos transhumanos privilegiados? ¿Qué opina de los argumentos transhumanistas de Yuval Noah Harari? Ese buen Harari. Ahorita vamos hacia allá. Déjame retomar un poquito esto, que según yo lo retomamos con esta muy hermosa diapositiva, que tiene que ver un poco con lo que comentas, Mario, de qué implica dejar de ser humanos, ¿no? Sobre todo en esta cuestión de qué hace que un humano sea un humano y no otra cosa, como una máquina, como un posthumano, en el sentido que lo plantea Bostrom, ¿no?, de eso a lo que podemos aspirar, llegar en algún momento. ¿Qué va a implicar, ¿no? ¿Qué va a implicar para esos individuos en concreto, para esa sociedad en la que surjan, para la economía, para cuestiones políticas y, como estamos viendo, para cuestiones de derechos también, ¿no? Y todas las implicaciones éticas que con esto lleva. La otra gran pregunta, ¿no?, que surge de esto es si estamos hablando de una naturaleza humana en esencia o de evolución biológica, que en este segundo caso, ¿no?, les digo, es permeable, es maleable, ¿no? Es algo que no necesariamente está, como bien mencionaban hace rato, escrito en mármol, ¿no? Pero entonces eso también, al hacer la dinámica, pues nos va a permitir replantearnos muchas cosas que tenemos ahorita, ¿no? Y sobre todo ver todas estas otras formas que hemos dejado de lado por dejarlas excluidas, ¿no? Y sobre todo, esta pregunta que implica dejar de ser humanos, quizá la pregunta núcleo, digamos, es ¿cuándo esta distinción va a ser moral y éticamente relevante? ¿No? ¿Por qué? Porque esto, ¿no? ¿Qué va a implicar dejar de ser humanos? De entrada, dejar de pensarnos como algo normal, ¿no? ¿Cuál va a ser ya esta idea de salud, de normalidad,
de eso que nos engloba en esta idea de humano, ¿no? Y les digo, cuestiones de legislación no va a ser menor. Bueno, ahorita retomo eso un poquito más adelante. Bueno, Francis Fukuyama, que es uno de los autores que principalmente ha cuestionado esta idea de transhumanismo, va a considerarla como la idea más peligrosa del mundo. ¿Por qué? Por una razón en particular. Él va a señalar que si nosotros creemos que esta tecnología en realidad nos va a liberar o nos va a salvar o es el futuro, nos estamos convirtiendo en realidad en esclavos de este progreso tecnológico. Esa idea a mí me gusta mucho. Con la que no estoy tan a favor es un poco esta idea de quitarle a Dios sus funciones, que a él sí le preocupa y por supuesto que a una gran proporción del mundo le preocupa. Y él, por ejemplo, lo va a señalar en esta idea de que la inmortalidad es justa. ¿Por qué? Porque hasta ahora partimos de una idea de que uno tiene que ser bueno en vida porque le espera un más allá, un premio, digamos, para todos aquellos que han sido buenos y se han atenido a estas cuestiones éticas o religiosas, ¿no? Y entonces quitar esto, ¿no? Quitar esta idea de que hay una inmortalidad que es justa y dejársela a quien la pueda pagar o a quien pueda tener acceso o a quien la quiera, rompe, ¿no? con esta idea de justicia que nos ha venido acompañando desde que tenemos esta idea religiosa. Y entonces, ¿cuáles van a ser las implicaciones también sociales de eso? ¿No? Entonces ya no va a importar, entonces ya todos podemos hacer lo que queramos o no. Y él, bueno, insisto, por eso él considera esta idea como la más peligrosa del mundo. Bien, entonces, un poco retomando ¿cuáles son las tecnologías, ¿no? que vamos a ver en este transhumanismo, ¿no? Contestando un poco a las preguntas que ya se habían hecho antes de si son tecnologías, digamos, de corta temporalidad o de larga duración, pues está todo esto, ¿no? Están las impresiones 3D, las prótesis, robótica, nanotecnología, ingeniería genética, biología sintética, de neuromejora, de inteligencia artificial y de supercomputación. Digamos que estas, a grandes rasgos, son las tecnologías que van a estar presentes en el transhumanismo. Y, bueno, estas tecnologías son constitutivas, lo que les comentaba, ¿no? Esta idea de que el uso de las tecnologías es algo que viene con el ser humano, ¿no? Es parte, digamos, si me permiten, de nuestra naturaleza. Entonces, ¿qué estaría de mal? Esta es una idea que plantea, esta crítica la plantea Otua en 2013. Las tecnologías son constitutivas de aquello que somos y de aquello que seremos, y ese proceso ha comenzado con la génesis misma del primate humano, que desarrolló herramientas tales como el lenguaje y que entonces simultáneamente en coevolución lo formó a nosotros. Y entonces, en ese sentido, ¿por qué veríamos a estas tecnologías como algo malo, ¿no? O como algo de lo cual debiéramos preocuparnos, cuando la realidad es que solo es parte de un proceso que inició hace cientos de años? Uh-huh. No, esto me lo va a saltar. Bien. Entonces, un poco sigamos con los cuestionamientos, ¿no? ¿Qué otros problemas vamos a encontrar con este uso de tecnologías en el transhumanismo? Sobre todo aquellas que están enfocadas a genética, vamos a encontrar qué tan autónomos o qué tan autónomos consideramos que somos en relación con nuestra propia genética. Y esto no es menor.
porque, por ejemplo, en el caso de eugenesia, y esto cabe la pena retomarlo, se buscaba mejorar a los seres humanos a través de, les digo, de esta selección artificial en un inicio, pensando también en disminuir que criminales, enfermos mentales o pobres pudieran mantenerse en la sociedad. ¿Por qué? Porque, pues, digamos que ese grupo o esos grupos poblacionales no representan lo mejor, ¿no? de esta idea de mejora humana. Y un punto a observar que es muy, pues, muy preocupante es que podríamos estar mezclando eliminar a las personas o eliminar a los grupos de personas y no en eliminar las cuestiones sociales que lo provocan. De tal forma que, digamos, se puede pensar que es preferible eliminar a los criminales y no las causas que llevan a una persona a cometer un acto criminal. Y lo mismo con todo aquello que nos parece no deseable. Y en ese orden de ideas se buscó darle una explicación, y se sigue buscando darle una explicación genética a, por ejemplo, la criminalidad o incluso la flojera. Pensar en esto, digamos, es naturalizar esos aspectos que no nos parecen los más adecuados que debería de tener un humano mejor. Al hacerlo, al creer que eso está en nuestros genes, le quita toda esta parte de autonomía, que para la ética es sumamente valiosa también. Y entonces parece que somos marionetas guiadas por nuestros genes. Entonces, no es que yo haya cometido un acto criminal, es que lo traigo en mis genes, ¿no? Esta frase es un poco molesta, perdón por mi perro, perdí la idea. Es esta idea de cómo yo no puedo librarme de mi carga genética. Y entonces, eso soy, ¿no? Soy mi carga genética. Entonces, habría dos posibilidades. Una es que, pues, discúlpenme, yo así soy y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. O la otra es, desde antes de que yo cometa el crimen, tendría que haber un aparato gubernamental o legal o lo que sea, que estuviera entonces al pendiente de que yo no lo pueda cometer, porque entonces en el momento en el que lo haga voy a ser doblemente culpable, ¿no? Porque entonces yo ya sé que tengo esa propensión y bueno, en el momento en el que lo hago, digamos, soy doblemente culpable. Entonces, sí hay muchos mitos detrás del alcance real de estas modificaciones en nuestros genes. Y algo que, insisto, no se puede perder de vista es cómo eso va a afectar una noción como autonomía y como responsabilidad. En fin. La otra es quién debe y puede decidir. ¿Por qué? Porque esto, sobre todo, igual en cuestiones de genética, claramente van a ser los padres, madres, quienes tengan que tomar una decisión. Y entonces hasta ahora, durante mucho tiempo se pensó que pues esta frase que decimos algunos en nuestra adolescencia, de yo no pedí nacer o yo no pedí ser así, ¿no? Pues en el momento en el que se puedan crear hijos a la carta o que puedan cubrir expectativas mucho más
reales o serias de los padres, pues ya no va a ser posible, ¿no? Le vamos a quitar ese carácter contingente a nuestra existencia. Y entonces, ahí, ¿quién puede decidir? Van a ser, o sea, tendríamos sí que permitir que estas tecnologías que nos permitan decidir sobre nuestras generaciones futuras se lleven a cabo, o también tendríamos que buscar que estos cambios, sobre todo si van a ser trascendentales, en busca de mejora y no de tratamiento quizá, sean únicamente para una persona física, ¿no? O sea, yo puedo decidir sobre mi cuerpo. Eso es algo que a mí me permite el transhumanismo, ¿no? Es recuperar esta forma en la que yo percibo mi cuerpo, y entonces yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Pero decidir qué se puede hacer con el cuerpo de alguien más, ya no. Y entonces ahí por eso la cuestión es quién va a decidir, ¿no? No solo en cuestión de padres a hijos, sino también en una relación de quién va a permitir que se desarrollen estas tecnologías en los países, ¿no? Y por supuesto, incluso dejando de lado esta posibilidad de que todos pudiéramos tener acceso real a estas tecnologías, siempre va a haber alguien que no las quiera, ¿no? Va a haber alguien que diga, no, yo quiero ser un ser humano y ya, no me quiero mejorar, no quiero mejorar a mis hijos. Y entonces, esta pregunta de ¿quiénes podrían negarse, ¿no? Podríamos negarnos, y esto pensado quizá un poco más desde una perspectiva biopolítica, en donde, ¿no?, se puedan tomar medidas en beneficio, digamos, de todos, ¿no? Y entonces donde alguien no se pueda negar, ¿no? También esto es bastante interesante. Entonces, bueno, el transhumanismo principalmente va a basarse en 4 tecnologías convergentes, que va a ser lo nanotecnológico, biotecnológico, lo informático y lo cognoscitivo. Aquí van a estar principalmente estas áreas. Y entonces aquí lo que comentábamos un poco hace rato, ¿no? De las prótesis. Déjenme presentarles una cosa súper bonita, que es lo que está ocurriendo ahorita en cuestiones de prótesis, para presentarles este video. Ajá. Que es ¿sí? Que son las Olimpiadas Cyborg. Ustedes no lo escuchan, no es necesario que lo escuchen, pero lo que quiero que vean es cómo estos chicos están realizando tareas con prótesis de brazos que, si recordarán, hasta hace unos años no eran posibles, ¿no? Y entonces esto, ¿no? Esperen, voy a dejar de compartir antes de que ocurra otra cosa, ¿no? Y esto entonces, esta forma en la que vamos a ver estas prótesis, son lo que va a generarnos un cambio muy interesante. Ahorita, en su momento, Pistorius, ¿no?, que ya, pues, competencia en la que él estaba, competencia que él ganaba, porque pues, el diseño de sus Cheetah Legs eran sumamente eficientes y entonces le permitían ganar absolutamente todo, lo llevó a que pudiera él por lo menos pedir participar en las Olimpiadas normales, ¿no? Ya no en las Paralímpicas. Y entonces les digo, esto de las prótesis
ahorita sí están también permitiendo que se genere una posibilidad de emancipación, ¿no? En varios casos. Ya no nada más son costosísimas, ya se pueden hacer a través de impresoras 3D, los costos se han reducido y entonces ahorita incluso, como lo vieron en el video, cerraba con esta prótesis es tu siguiente superpoder, ¿no? Entonces ahí están ya estas olimpiadas cibernéticas. Otro aspecto muy interesante es este de biohacking, en donde, les digo, uno se puede diseñar a sí mismo, y esto era lo que les quería mostrar. Uno ya se puede insertar chips, ¿no? Chips de radiofrecuencia baja, y entonces se los colocan principalmente en esta parte de la mano, que es donde no estorba, ahí se ve claramente en la diapositiva, ¿no? Y entonces estos chips lo que sirven es como llave para su auto, para su celular, la casa, la computadora. Gente como yo estaría muy agradecida porque entonces ya no tendríamos que estar gritando dónde dejé las llaves antes de salir con prisa. Y, por supuesto, también mantenerse conectados. Y entonces, esto suena increíble, insisto, personas como yo pensamos que esto es mucho, mucho, muy interesante, sobre todo porque es una forma ya también de incluir toda esta tecnología. Esta es una que se está popularizando en cierta medida, pero también hay otras, ¿no? Mann, así se apellida este hombre, tiene implantado en el ojo una cámara, o sea, él ya perdió el ojo, se implantó una cámara. ¿Qué ha ocurrido? Que él puede transmitir en vivo y en directo lo que él está viendo a su canal. Y entonces él ya ha grabado en diferentes ocasiones cómo él ha sido agredido por personal de algunas empresas que le piden que por favor retire su cámara. Y él les explica que él no puede porque está insertada en él. Y entonces, bueno, han llegado a los golpes, ¿no? Todo esto para decirles que por eso sí tiene mucho sentido que los cyborgs estén haciendo esta declaración. ¿Dónde estoy? Estoy acá. Ajá. Esperen, es que bueno, si no me sale en esta ocasión, ya, me declaro. Ok, es esta. Bien. Si tienen tiempo de revisar esta fundación Cyborg, lo que les quiero enseñar es esto. Ya ellos, como les mencionaba hace rato, tienen su carta de derechos y por lo pronto tienen, creo que son 10. Y el chiste es que ellos lo que piden es que se pueda mantener esta libertad de estar intervenidos, ¿no? De morfología, para mutantes, ¿no? De soberanía corporal y de naturalización orgánica, ¿no? Otra cosa muy interesante que tienen ellos también es cómo se van a concebir. Ellos ya no solamente van a estar hablando de inteligencia artificial, sino de sensoartificialidad. ¿Por qué? Porque esto es algo que también a ellos les permite estar intervenidos y tener estas nuevas sensaciones y formas de entender el mundo. No sé si lo están viendo o si no lo están viendo, ¿verdad? Me vi muy lenta, ¿verdad? Lo voy a volver a intentarlo. Es esto. Ya se ve. Ok.
¿no? Revísenla, está bien interesante. Fundación Cyborg, lo que les digo, aquí está en su primer punto, ¿no? Es sensorial, es sensoartificialidad, digamos, ¿no? Hacen arte y aquí están sus derechos, ¿no? En versión 1.0. ¿Por qué? Porque ellos ya han pasado por estas cuestiones en donde sí, de alguna forma, lo que están buscando es que se respete su cuerpo intervenido por estas tecnologías de forma permanente, ¿no? Y que se pueda también interpretar que esto es parte de ellos mismos y que no lo pueden cambiar. Y esto tiene que ver con esto que les mencionaba, porque también entre los grinders, que así se denominan estos grupos, tener estos chips o tener estos aparatos les permite, si por ejemplo si se ponen un magneto en la parte externa del dedo anular, les permite sentir campos electromagnéticos de forma que ningún ser humano de forma natural lo puede hacer. Y entonces, pues eso, la forma en la que ellos también empiezan a percibir el mundo es distinta, y en eso es que ellos están buscando que se considere como uno de sus derechos, ¿no? También en el carácter de inalienable, ¿no? Es bien interesante. Y entonces por eso esta cuestión, alguien preguntaba de Robocop. La pregunta que plantea esta película es bien interesante porque es hasta dónde esto que vemos es un hombre o una máquina, ¿no? Y en esa medida, ¿qué ocurre? ¿Se le mata o se le destruye? Y si se le mata, entonces implica que sí puede haber un delito, y si se le destruye, no, ¿no? Entonces es esta posibilidad de seguir pensando en estas criaturas, ¿no? Mezcla orgánico, cibernético, ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde son similares a nosotros o hasta dónde tienen que ser distintos y tendrían que ser pensados en esta diferencia y considerados desde un aspecto legal, social, como algo distinto, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ya Mario Flores ya habíamos contestado lo que comentaba. Después Axel Cortés comenta, de hecho, no sé si en lo de la inteligencia artificial podría meterse con el tipo de Jarvis, obvio de tipo transhumanista. Sí, claro. Jarvis, si estamos hablando de Jarvis como el de Iron Man, sí. Y es muy interesante porque también es considerar quién lo diseña y para qué lo diseña. Y entonces, insisto, no podríamos perder de vista esta teoría de las tecnologías violentas o de las tecnologías de guerra. Paloma, ¿no deberían invertir todo ese dinero para detener el calentamiento global en algún lugar de estar creando posthumanos? Sí y no. Esta es una pregunta sumamente común no solo en lo de posthumanismo, sino también, por ejemplo, en cuestiones de para qué ir al espacio, para qué seguir mandando telescopios para saber cómo se creó el universo si tienes niños que se están muriendo de hambre. En el caso, por ejemplo, quizá de estas tecnologías, sí podamos criticar que se esté desarrollando o que se estén utilizando tantos recursos económicos en esto. Ahora bien, desde un punto de vista filosófico, crear estos seres posthumanos desde esta filosofía crítica tiene mucho más sentido, porque entonces nos permite que tu pregunta sea bien recogida, incluso por ese posthumanismo que se está
que se está presentando. ¿Por qué? Porque la idea es dejar esta, insisto, esta narrativa, ¿no? de qué es un ser, de qué es un humano en esos términos que los hemos venido presentando, y entonces vernos desde una perspectiva diferente, y entonces sí pensar en el medio ambiente, pensar en esta forma en la que nosotros, insisto, consumimos o incluso también criticar este transhumanismo que aplaude la idea de vivir indefinidamente, ¿no? Les digo, la pregunta es muy clara. Si vas a vivir indefinidamente, ¿cuántos recursos vas a necesitar? ¿No? ¿De dónde van a salir? ¿A quién se los vas a quitar? Porque, pues, tenemos recursos finitos. Ahora que también hay ideas de que si seguimos avanzando en estas cuestiones de tecnología, quizá podamos encontrar la forma en la que el ser humano no necesite comer, sino, no sé, fotosintetizar o algo así, o que ya no sea un problema, por ejemplo, potabilizar el agua. Y entonces aquí vienen otras muchas cuestiones de por qué estaríamos buscando en la ciencia y en la tecnología respuestas a problemas que nosotros mismos hemos ido ocasionando por este afán de desarrollar tecnología con una idea de progreso que claramente ya no atiende a las necesidades de un mundo finito, ¿no? Entonces, ahí, digamos, también está un poco esta cuestión de, les digo, de ética de la tecnología. El banco de espermas de los ganadores del premio Nobel es un ejemplo de transhumanismo. ¿Qué tan ético es esto? Bueno, el banco de espermas es un claro ejemplo de transhumanismo. No sabría, fíjate. No. Es un buen planteamiento, no estoy segura y no me querría comprometer con comentar algo así. Bueno, Guadalupe Castillo, las determinaciones de mi conducta no podrían ser tan absolutas que anulen nuestra voluntad, ¿o sí? Esa es la pregunta. O sea, ¿hasta dónde estaríamos hablando de un determinismo duro? En lo personal yo creo que no. Es una forma muy, muy burda, ¿no? de desentendernos de nuestra autonomía y de nuestra responsabilidad y de nuestra libertad. Yo honestamente no lo creo, pero te digo, sobre todo en materia de eliminar ciertos rasgos, parece que esa es la idea que está detrás, ¿no? Un determinismo genético duro. Habría que ir examinando quizá un poco caso por caso, ¿no? Manuel, ¿cuál sería la diferencia entre las Olimpiadas Paralímpicas y cyborgs? Que estas segundas estarían intervenidas por tecnología. Un poco sería que a las Olimpiadas normales, digamos, les permitiera a todos los atletas ir dopados, ¿no? Aquí todos están. El chiste es demostrar que hay tecnologías que les permiten a estas personas que tienen una discapacidad o que tienen la pérdida de un miembro, que pueden hacerlo. Búscanla, está súper interesante. Hay una, por ejemplo, hay una prueba que son personas que tendrían que mover como una bicicleta paralímpica, no con sus manos, sino con impulsos, con impulsos eléctricos a través de todo un aparato que viene desde su cerebro, digamos, con impulsos eléctricos. Y entonces el chiste es mover esa bicicleta sin que ellos físicamente hagan el trabajo, ¿no?
está genial. Eso lo pueden ver en los videos de las Ciberolimpiadas del 2016. Entonces, hacia allá sería la diferencia. ¿Cómo ve la política esta corriente? Gracias por esa pregunta. Qué bueno. Porque, bueno, ya todo esto hemos platicado, ¿eh? No me estoy brincando nada. Nada más lo vimos de forma distinta. Déjenme ver. Bien. ¿Cómo ve la política esto? Ya hay partidos transhumanistas. De hecho, Giuseppe Battino fue el primer transhumanista en el Parlamento italiano, ya por 2012. Y Reino Unido también tiene un partido transhumanista. Rusia, por supuesto, Rusia no se va a quedar atrás con esto, y Estados Unidos. En este caso, si pueden seguir a Solvan Istvan, háganlo. Es un caso que podríamos estar revisando de cerca para los siguientes años. Sobre todo porque no es menor que el país vecino del norte tenga una agenda transhumanista bien hecha, ¿no? En 2015 hicieron una declaración de derechos que fue escrita primero por él, ¿no? Y entonces han ido generando propuestas políticas serias que para bien y para mal no han tenido todavía mucho eco entre los otros partidos, pero pues ahí están, ¿no? Están en una agenda política, están presentes en la toma de decisiones también, que era lo que les comentaba yo desde un principio, que es uno de los riesgos o de los puntos a observar. ¿Qué país va a permitir qué tipos de desarrollos? Si van a ser también únicamente de iniciativa privada, si van a ser parte también de impuestos o no, si se van a prohibir en algunos países, y entonces eso va a promover cierto turismo, ¿no? Un poco lo que ocurre ya en otras áreas, ¿no? Turismo científico, turismo tecnológico. Y entonces, pues bueno, ahí está, ¿no? Esa es la información, digamos, en la política, ¿no? México no tiene, que yo sepa, América Latina todavía no tiene, lo cual también hay una cosa ahí muy interesante. Esto que yo les he estado comentando hasta el momento, como pueden ver principalmente, se ha desarrollado en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, en Rusia. Y Latinoamérica no hay algo claro todavía. Entonces, ¿cómo estos movimientos, ya más en el ámbito de lo político y de prácticas sociales, cómo se van a incluir? Si se va a desarrollar una agenda propia, o si únicamente nos vamos a sumar de forma, pues, paulatina y callada a lo que se esté haciendo en otros países. Probablemente va a ser un tema de conversación en años por venir, ¿no? Entonces, bueno, Grismore, ¿cuánto tiempo podrá vivir una persona con un cuerpo intervenido con tecnologías? Bien, por el momento, no recuerdo si es Max Moore, el que dice que la persona que va a vivir indefinidamente ya nació. ¿Por qué? Porque ahorita, digamos, quienes estamos vivos, estamos viendo cómo los adelantos en medicina cada vez se han ido desarrollando más. Lo mismo en estas tecnologías. Entonces, por ejemplo, lo primero sería poder sobrevivir a alguna de las enfermedades propias de la edad,
¿no? Digamos, cáncer o demencia o vejez. Y entonces, si las investigaciones en rejuvenecimiento celular se siguen dando, entonces esa persona podría, digamos, tener acceso a estas y prolongar su periodo de vida, y mientras alarga ese periodo de vida, por ejemplo, unos 40, 50 años, en ese tiempo, es factible que las otras tecnologías se sigan desarrollando de tal forma que pueda ir reemplazando o pueda ir mejorando su condición anatómica por medio de nanotecnologías o, les digo, esta cuestión de incrementar su inteligencia a través de todos estos circuitos, o quizá incluso de descargar esa conciencia en una nube y entonces vivir para siempre, ¿no? O bueno, no vivir para siempre, vivir indefinidamente. Y entonces esa es una de las proyecciones que están haciendo. Claro, esto hay que tomarlo con mucha mesura, ¿no? Sigue pareciendo algo de ciencia ficción, sí, en muchos casos. Pero hay cosas ahí que cada vez vamos viendo de forma más cotidiana, ¿no? Cómo se desarrollan, quién tiene acceso, cuáles son las agendas políticas que están permitiendo también el desarrollo de estas tecnologías, ¿no? Y entonces, si no estamos poniendo atención en esto, si no nos sumamos a estas discusiones, pues lo que va a ocurrir es que nos vamos a quedar fuera de lo que probablemente pueda ser una de los movimientos que van también a marcar nuestra época. Entonces, pues bueno, quedan 5 minutitos, déjenme ver. Ajá, esto, ¿no? Entonces, ya para terminar casi, entonces, estas preguntas, ¿no? ¿Es un futuro posible? Todo esto que hemos estado viendo, que hemos estado comentando, ¿es posible o sigue en el ámbito de la ciencia ficción? Les digo, hay que también poner atención activa a qué está pasando, qué se está desarrollando, dónde se está desarrollando. Y cuáles son también estas discusiones, ¿no? que se van a dar o que se están dando, principalmente aquellas que van a estar relacionadas con un ámbito biomédico, ¿no? Por ejemplo, todos estos nuevos tratamientos que en un inicio podrían parecer de punta y que poco a poco van a ir pues siendo accesibles para todos en teoría. Entonces, eso, ¿no? Estamos frente a un cambio cultural, social, económico radical del cual no podemos escapar. Esa es una buena pregunta. ¿O es una amenaza a la naturaleza humana? Lo que decían hace rato, ¿no? Si lo que estamos buscando en realidad es obviar esos problemas acuciantes que tenemos, ¿no? De desigualdad económica, de deterioro ambiental, injusticias sociales, explotación de recursos naturales, y quererlos resolver mediante esta tecnología. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que aquel que tiene un martillo cree que todos sus problemas son clavos. Y eso quizá nos esté pasando con la tecnología. Creemos o queremos ver en ella la respuesta a todos nuestros males. Y queremos creer que la misma tecnología es la que nos va a ayudar a resolverlos. Y no necesariamente esto va a ser así. Pero entonces eso implica necesariamente replantear cómo estamos abordando estos problemas, ¿no? Si queremos que el cambio climático se resuelva desde la tecnología, pues qué graso error, porque entonces no estaremos resolviendo nada, ¿no? Tendríamos quizá que cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de consumir. Un poco lo que comentaban hace rato con las otras preguntas. Y pues
nada, agradecerles muchísimo nuevamente la invitación, su tiempo, su participación, sus preguntas, de verdad estuvieron bien interesantes. Como pueden ver, era parte de todo lo que estaba planeado para esta exposición. Y pues bueno, les dejo ahí mi correo. Les prometo que sí contesto. Si hay alguien que haya visto una charla reciente sobre este mismo tema hace 15 días o 3 semanas, no he podido contestar porque de verdad tengo una carga de trabajo enorme, pero sí les contesto, de verdad, les contesto a todos. Nada más denme un poquito de tiempo y pues eso, ojalá les haya gustado, ojalá les interese el tema para que lo puedan seguir estudiando a profundidad o desde sus campos y sobre todo eso, no quedarnos fuera de esta problemática. Por mi parte, eso sería todo. Bueno, pues agradecer a la doctora Fabiola Villela. No te escuchamos, Ángel. Bueno, ¿sí? Agradecer a la doctora. Perdón. Ok, no hay problema. Agradecemos a nombre del Programa Universitario de Bioética a la doctora Fabiola Villela por la charla del día de hoy y les recordamos a todas las personas que siguen esta cátedra que el próximo lunes no habrá sesión porque es un día feriado en México. Entonces, para las personas que nos siguen de Panamá, Colombia, Argentina, España, El Salvador y Guatemala, les pedimos su comprensión. Tenemos un día feriado en México, entonces nos vemos en 15 días y por correo electrónico las personas que hayan llenado el formulario aparecerá en este caso la cuestión de la actividad que se entrega cada semana y la liga del Drive donde podrán descargar la información que vamos poniendo cada una de las charlas. Bueno, muy buenas tardes y agradecemos a cada una y uno de ustedes su presencia. Nos vemos en 15 días. Saludos.